Alex Contreras. Y sí, con absoluta transparencia lo debo decir, un amigo, Alex Contreras. Me tocó trabajar con él, eso también con absoluta transparencia. Yo estuve casi 2 años en Canal 7 Televisión Boliviana desempeñando funciones. Alex era el vocero presidencial y tuvimos una estrecha relación de trabajo, de coordinación. Pero más allá de eso, como personas, ¿no? Yo conocí a Alex y se hizo una muy bonita amistad. Las personas, Alex, más allá de nuestras funciones, siempre tenemos nuestra faceta, ¿no? Distinta, particular, que termina generando, forjando amistades. Un gusto, Alex, tenerte acá en los estudios de Herbol, en el programa La Mañana en Directo. Pedro Saúl, un saludo muy cordial para ti. Qué linda tu presentación. Y bueno, somos amigos, no somos camaradas. Yo siempre considero un grupo selecto de profesionales, de periodistas que en ese momento invitamos para que sean parte de los medios estatales y que, bueno, los primeros años hemos trabajado con mucha pasión, hemos trabajado con mucha entrega, con mucho servicio, y siempre me acuerdo que uno de ellos eras tú. Te veía trabajando duro, renegando un poquito, pero sí, comprometido. Sí, me veías en pantallas. Alguna vez yo lo dije, Alex, cuando recibí algunas críticas por el WhatsApp, algunas redes, por mi pasado. Yo les decía, sí, evidentemente, si quieren vean los videos que yo tengo de comentarios que hacía cuando era presentador de noticias de Canal 7. Yo defendía el gobierno de Evo Morales, ese inicio de ese gobierno, ese otro ciclo al que había entrado a Bolivia. Y yo claramente les decía, pero revisen los videos, están ahí, no hay nada. Y tal cual yo, si volviera a ese momento, los repetiría nuevamente, tal cual. ¿Por qué, Alex? Porque seguramente tú, como yo y como muchas personas, y como miles de bolivianos que votaron por Evo Morales en su momento, había un convencimiento y había una gran esperanza, Alex, de que había llegado algo nuevo a Bolivia, al poder, alguien distinto, diferente, y que ya era el tiempo de que ese sector social pueda guiarnos. Yo me animé y acepté esa invitación y el trabajo porque me gustó mucho la idea de que un campesino llegara al poder, un movimiento distinto, diferente, que tal vez podía dejar una huella profunda en la forma de hacer política y ejercer el poder. Estaba muy ilusionado, Alex, como seguro tú y muchos. Claro. Mira, Pedro Saúl, todos tenemos sueños en la vida. Yo trabajé, luché, marché, hice campaña, fui jefe de campaña en el 2005, porque tenía una utopía, también personal, ¿no es cierto? Porque trabajamos con un equipo muy grande para que en el país esté el primer presidente indígena, con todo lo que conllevaba eso, ¿no es cierto? Con propuestas, yo te podría decir, transformadoras para el Estado boliviano. Siempre me acuerdo que hicimos los 10 mandamientos para el pueblo boliviano en nuestra campaña electoral, y a diferencia de los otros partidos planteábamos 1, asamblea constituyente, 2, nacionalización de hidrocarburos, 3, revolución agraria, 4, reforma educativa, etcétera, etcétera. Pero 10 planteamientos que, si tú veías, iban a transformar el Estado en beneficio de las mayorías nacionales, en beneficio de los pueblos indígenas, originarios, campesinos que históricamente estuvieron marginados, humillados, discriminados, y eran una escalera política para todos los otros partidos políticos. Pero creo que esos sueños, esa utopía, en los primeros años de gestión, donde lógicamente te conocí, a ti y otros periodistas, trabajamos durísimo, ¿no es cierto?, porque éramos parte de eso. Pedro Saúl, no es fácil que un presidente sea elegido con el 55% de apoyo de la población. O sea, más de la mitad de los bolivianos dijeron, sí, queremos este presidente indígena. Pero posteriormente, el apoyo creció hasta el 67%. O sea, 2/3 de la población. ¿Y por qué? Porque algo estaba haciendo bien, pues, el presidente. Porque algo estaba haciendo bien, Alex, el gobierno. Tengo una, y te la comento, te comento esto y a ver, quiero escuchar tu criterio.
Hubo un primer timbrazo dentro de mí, en aquel momento en el que yo estaba trabajando allá en el Canal 7, una primera alerta cuando comencé a notar un excesivo endiosamiento de Evo Morales. Claro, eso en mi fuero interno, ¿no? Yo dije, ¿qué pasa? O sea, ya esto se está convirtiendo en una especie de idolatría, excesiva reverencia, ya demasiado, ¿no? Lo van a poner a Evo en un altar. Eso no me huele bien, decía, eso no está bien, esto no va a acabar bien si sigue así. Yo internamente, por supuesto, me preguntaba a Alex y decía, ¿quién está haciendo esto? ¿Álvaro García Linera? Es el que ha hecho, el que está diseñando este discurso, esta estrategia, este trato a Evo Morales. Lo está haciendo Juan Ramón, incluso alguna vez te mencioné, incluso a ti, y dije, es Alex, porque eras muy cercano a Evo Morales, muy cerca. Es Alex, está Juan Ramón Quintana, está Héctor Arce. ¿Quién está gestando esto? Y ese bichito comenzó a taladrarme, Alex, y al final terminó alejándome, por supuesto, de Canal 7. Ese endiosamiento de Evo Morales terminó por alejar a muchos. ¿Tú no lo percibiste ya como vocero, como hombre muy cercano a él? Vi algún cambio, ¿no? Y también a raíz de eso fue mi renuncia. Pero, ¿sabes qué, Pedro Saúl? Estábamos hablando que Evo ganó primero con el 55%, posteriormente ganó con el 67%. O sea, de cada 10 bolivianos, 7 le han apoyado. 7, sí. Claro, casi 7. Entonces, tú tienes pues el poder de tus manos, 2/3 de la Asamblea Plurinacional, tienes a todo el aparato de la justicia, tienes el poder ejecutivo, o sea, tienes todo. Entonces creo que a raíz de eso, yo ya no estaba por si acaso, pero en los primeros años con Evo hemos sido amigos, hemos sido camaradas, hemos estado antes de que él sea presidente. Yo tuve la oportunidad de escribir el primer libro biográfico de Evo y por tanto se me reunía con él horas, viajábamos, hemos estado en el trópico, hemos estado en marchas, hemos estado en huelgas, en las represiones de aquel entonces, o sea, le conocía mucho. Y Evo era una persona que escuchaba demasiado a un principio. Yo no conocí un dirigente más democrático que Evo hasta antes que sea presidente. Podíamos estar horas en ampliados, en reuniones, y él prefería escuchar. Si tenían 100 personas y tenían que hablar las 100, las escuchaba. Y luego sacaba sus conclusiones. Pero el cambio que vi en él fue en su actitud como autoridad cuando llegó a ser presidente. Entonces empezó ya no a escuchar mucho, error, a no sentir lo que siente la población, peor error, y tampoco a ver. Cuando estás en el poder, creo que el peor error es que te encierres en una burbuja y no sientas, no veas, no escuchas, y todo lo que te dicen, el entorno está bien. Bien, jefecito, métele, jefecito, excelente, jefecito. Todo está bien. Claro, y aduladores, lógicamente que había muchos en el gabinete. Pero tú no fuiste uno de esos aduladores, ¿o sí? No, sabes que he tenido algunos conflictos también con él, porque yo en gabinete, en alguna oportunidad, le dije al presidente Evo y a los ministros que alguna cosa estaba mal. Recuerdo perfectamente, creo que ha sido 2008, cuando los conflictos regionales y Santa Cruz había todo por el separatismo, etcétera, antes de que ocurra lo del Hotel de las Américas, decisión del gobierno casi tomada en gabinete era que se declare estado de sitio y toque de queda a Santa Cruz, con la presencia de militares, de policías, etcétera. Se estaba casi decidido. Claro, y que era la única forma de controlar el movimiento en Santa Cruz. El presidente estaba al frente, porque yo me sentaba en una mesa larga, al frente de él, y a veces con alguna mirada o alguna cosa, etcétera, nos entendíamos muy bien. Y ese día, cuando ya estaban casi tomando la decisión, pedí la palabra, les expliqué mi posición, les dije que era un error político
que se declare toque de queda y estado de sitio, de que yo un día antes había estado en Santa Cruz dialogando con mucha gente, porque yo viajaba solito, Pedro Saúl, o sea, no necesitaba ni chofer, ni guardaespaldas, nada, o sea, me gustaba, ni edecán, nada, o sea, me gustaba viajar solo. Me han insultado 20,000 veces, casi me han golpeado, o sea, defensor de indio, narcotraficante, o sea, todo lo que podían, porque, o sea, te estoy hablando de una situación tensa en el país. Viajar a Santa Cruz, a Sucre por la capitalidad, a Tarija, un regionalismo terrible, o sea, la media luna, ¿no? Claro, pero yo viajaba y iba a los medios, si alguien había de la oposición, nos agarrábamos en debate, pero bueno, por hablar y por principios, por ideología, etcétera. Les expliqué que no era la medida correcta. Entonces me miraron los ministros, estaba también el vicepresidente. Evo me dijo, hablaremos un rato. Solo a ti. Claro. A solas. Claro. Esperando todos, hemos salido, hemos hablado, le he explicado, cosa que ya le había explicado también, ¿no? Y le dije, va a ser un error político. Entonces Evo entró y dijo, no vamos a declarar nada. Mirad la influencia tuya. Claro, pero sabes que, Pedro Saúl, yo creo que soy una persona sincera, a veces lógicamente que te trae muchos problemas, y más aún al presidente. Desde un principio, por la amistad, el compromiso que teníamos, yo entraba a Palacio 5 de la mañana, incluso antes, porque Evo llegaba a las 5, yo ya tenía que estar con mi monitoreo, ¿no?, de todos los medios, hacer el seguimiento. Les envío un saludo muy cordial a mis amigos de monitoreo que están escuchando. Pobrecito, esclavizado, sí. Y que nos estamos reencontrando después de mucho tiempo, pero dialogábamos con Evo, planificábamos con Evo. Yo le decía, mira, aquí hay que tener cuidado, esto está pasando en tal parte, etcétera. Muy bien, yo te digo, una relación de ese trabajo más o menos de un año. Posteriormente me di cuenta que hacíamos toda la planificación, etcétera, pero llegaban más tarde, no a esa hora, algunos ministros, el vicepresidente, etcétera, y lo que habíamos planificado, entonces ya se iba cambiando, se iba modificando. Claro, tú te dabas cuenta, claro, por las decisiones. Lógico, entonces a veces decía, bueno, o sea, ¿para qué te estás sacrificando, planificando, etcétera, etcétera, que lo van a cambiar otros? Entonces, una de las decisiones, yo hablé en mi carta de renuncia de que el grupo palaciego, que yo le denominaba ese momento, estaba tergiversando los pilares del proceso de cambio. Y lógicamente quisieron que Evo cambie, que Evo se endiose, que Evo diga, yo le meto nomás y ustedes solucionen, ¿no ves? Entonces, eso ha sido también influencia de... Alex, a ver, voy a tratar de... Lo voy a intentar, de apelar a tu sinceridad y que tal vez tú nos digas lo que sabes o lo que no sabíamos hasta ahora. El caso terrorismo, Alex, ¿cuánto de verdad y cuánto de mentira tiene? ¿Cuánto de conspiración o autoconspiración del propio gobierno? Hubo un cerebro gris ahí que dijo, armemos esto, o parte de eso. ¿Cuánto tienen que ver los cruceños como tal, Rubén Costas? ¿O quién es ahí el que algún día tiene que hablar y decirnos la verdad, Alex? ¿Quién? Mira, el problema que yo ya no estaba. No, o sea, yo ya no estaba en ese momento. O sea, ¿ya dejaste el cargo? Claro, ya dejé. Yo renuncié el 1 de abril del 2008, ¿no? Y eso se produjo meses después. Pero, como te digo, con tal de desarticular todo ese movimiento que había en ese entonces en Santa Cruz y en la Media Luna, había lógicamente maquiavelos que estaban planificando ese tipo de acciones. Ahora, pormenores, la verdad que no los conozco, y si los hubiese conocido, hubiese sido, creo que necesario para todo lo que significa la historia del país que se esclarezca, porque ha quedado una especie de en la incertidumbre,
¿no es cierto?, este caso. Han habido muchos detenidos, han habido asesinados, se ha recurrido a la Corte Interamericana Internacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, pero no se ha esclarecido del todo. Entonces, la verdad que yo no estaba en ese momento. Pero sí notabas una predisposición a jugarse a lo que sea con tal de desbaratar ese movimiento. Sí. ¿Alguna vez escuchaste algún comentario excesivo que dijeran, no, ya vamos por aquí, le meteremos de una? O sea, había una tendencia a hacer, no importa lo que fuera, pero había que derrotarlos. Claro, a derrotarlos, pero además a tratar de conseguir como sea el objetivo final. O sea, porque te estoy hablando también de ese momento, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Pando con la masacre del Porvenir, que también yo ya no estaba. Por ahí, si hubiese estado y hubiese sabido, les decía, miren, este es un error, ¿no ves? Pero no estaba en esos dos momentos. Lo que sí me llamó la atención en algún momento era que en el Senado Nacional, en el primer gobierno, no se tenía mayoría del Senado Nacional. En diputados sí se tenía, pero en senadores no. Y existían algunos parlamentarios encargados de conseguir, entre comillas, votos de la oposición, ¿no? Y recurrían exactamente a lo que se hizo durante los gobiernos neoliberales, etcétera. Exactamente. Pues el maletín, el objetivo no era maletín, eran sobres Manila. Pero, no, pero de verdad, Alex. Pero el sobres Manila. Claro, el objetivo era lograr lo que se tenía como propósito. Pero, ¿y tú podrías decirme, Alex, cuánto iba en cada sobre? No, ni idea. O sea, pero iba algo. No. O sea, no creo que ahí les hayan mandado flores, ¿no? Se les ha visto en más de una oportunidad a algunos senadores, y además del Oriente, ¿no? Que no tenían ninguna representatividad seguramente, y que yo también en alguna oportunidad le he cuestionado al presidente, o sea, que le dije que no me parecía ético ni correcto, claro, hacer lo mismo que habían criticado durante años. Sí. ¿Y qué te respondió Evo Morales? Sí, que en realidad negaban. No es claro, así. Sí, en realidad negaban. Pero bueno, o sea, no podía ser tan inocente en que justamente cuando necesitabas la aprobación de una ley del frente pasen 2 senadores de la oposición y de gratis. Claro, y se vayan con su sobre Manila, ¿no? Sí. Eso es. Y lógicamente que iban a plenaria y apoyaban, ocasionando lógicamente roces, problemas en lo que significaba la oposición en ese entonces, pero... Es cuando no había 2/3 en el Senado. El voto ya estaba. Tú los viste salir con su sobre, sí. Y tú decías, ¿qué es eso? No, sino que me cuestionaba mucho, o sea, a veces te preguntabas, Pedro Saúl, vos trabajándote, rajándote, etcétera, y decías, oye, yo no he venido para esto, ¿no ves? Para ver estas cosas, entonces... Pero en algún momento alguien no terminó de confirmarte eso, así, aunque muy en off, te dijo, Alex, hemos tenido que hacerlo. Pues. No, pues o sea, esas cosas se las sirva. Pero tú te diste, tú te diste cuenta, clarito, o sea, no había dónde perderse, que se había apelado a eso. Lógico, o sea, por eso te estoy contando esta faceta, porque vi en momentos donde se necesitaban 2 o 3 votos para que existan 2/3 en la asamblea, en la Cámara de Senadores, que iban parlamentarios de la oposición y salían con sus sobres Manila. Además conozco a los diputados del MAS que iban y los llevaban y los operadores. Claro. ¿Te animas a dar un nombre o 2? No, eso, mejor no. Sí. Bueno, es más, se lo dijiste a Evo Morales. Así es. ¿Cómo vamos a hacer lo que hacía? Los otros con maletín negro, nosotros con sobre Manila. Así es. Alex, hablando del poder, otra pregunta que, bueno, a ver, tal vez tú puedes dar algunas luces. Y no con el ánimo, Alex, de atacar a alguien, no, sino de esclarecer y finalmente que el país y mucha gente abra los ojos y todos. Alex, Evo Morales, ¿te ha sorprendido su debilidad por las niñas o no? Cuando tú te has enterado, Noemí, Cindy, Saraí, cuando te has enterado tú dijiste, ay no, esa sí que yo no me la sabía, o sea, qué grave Evo. O tú también dentro de lo que viste ya
¿percibías algo de eso que no te gustó, que te impactó y dijiste, ¿cómo estamos llegando a esto? O aquí el jefe está llegando a eso. ¿Qué, Alex? O sea, ¿pudiste detectar algo o totalmente novedoso para ti también? Mira, primero te quiero manifestar lo siguiente. Pero franco, Alex. Claro, que el gobierno no es socialista. O sea, esto no es socialismo. Sí, Tal vez claro. a un principio, cuando se estaba haciendo la transformación del Estado, había ciertos indicios de que se quería hacer un gobierno socialista, pero ahora ha cambiado muchísimo. Incluso, Pedro Saúl, la gente que ha ingresado al gobierno, ha ingresado no por la patria, ha ingresado por la plata. Ahora nos toca. Claro, eso existió. Claro, pero además nos toca. El error no solamente fue de esas personas. Yo recuerdo y le vi, por ejemplo, al presidente Evo, al vicepresidente en Santa Cruz, con la Unión Juvenil Cruceñista, ¿no ves? O sea, hicieron sus alianzas con esos sectores de la extrema derecha. O sea, y lógicamente que cambiaron pues toda la filosofía y los pilares fundamentales del proceso de cambio. O sea, el socialismo se desvaneció completamente a lo largo de los años y a lo largo del endiosamiento que le hicieron al presidente. O sea, tú dirías que el poder fulmina a cualquier corriente ideológica. Con seguridad. O sea, el poder te transforma, el poder te emborracha, el poder te embriaga. Te droga. Claro, si no tienes la capacidad de controlar precisamente eso. Y desde mi punto de vista, eso es lo que ha ocurrido. Porque Evo tenía todo. Con la nacionalización de los hidrocarburos teníamos, entre comillas. Claro, entre comillas, pero teníamos ingresos económicos como nunca antes en los 50 años había ocurrido en el país. Los precios internacionales del petróleo, de los minerales, las remesas que llegaban al país. O sea, sí o no, Pedro Saúl, teníamos un país en bonanza. Te estoy hablando de hace 15 años, hace 10 años atrás. Teníamos un país en bonanza. Incluso economistas internacionales, el Fondo Monetario Internacional lo tomaba a Bolivia como un ejemplo de lo que había surgido. O sea, y las cosas se estaban haciendo bien. Por eso Evo recibió el 67% de apoyo en una elección, o sea, porque la mayoría de los bolivianos decían, sí, esto está bien. A ver, Alex, pero no me voy a olvidar de la pregunta de las niñas que te he hecho, está ahí, pero solo abro este paréntesis. ¿Por qué no pudo ser socialista en toda la extensión de la palabra? Mi respeto para los socialistas, claro. Conozco a varios de una talla, pero que podrían morir en el instante. Pero, ¿por qué esto terminó siendo un socialismo, si tú quieres, de pacotilla? ¿Por qué? Porque Bolivia no tiene cuadros para eso. Los que se dijeron ser socialistas, comenzando por Evo, les falta años luz de formación para llegar a ser un verdadero socialista, convicción plena, que el poder fácilmente de un soplido esfumó toda su supuesta convicción, porque poder, mujeres, plata, todo a tus pies. Oye, viejo, el socialismo no es así. ¿Qué me importa? A mí me encanta esto y tiene que seguir con o sin socialismo. O sea, ¿por qué no pudieron ser socialistas a carta cabal? Claro, porque a Evo lo transformó el poder. Mira la diferencia que te voy a hacer bien facilita. A ver. Pepe Mujica, presidente del Uruguay. Respeto. Él conducía su peta para ir a trabajar y lucía casi la misma vestimenta porque era pues gente del pueblo, o sea, y solamente iba a trabajar al Palacio de Gobierno. Las últimas veces en que yo me fui, Evo tenía, creo, unas 10 vagonetas de seguridad. ¿No ves que pasaban así? Caravana. Claro. Había ya en planes de comprar el famoso avión presidencial que se ha comprado no sé en cuántos millones. Pero eran cuestiones que no le hacían falta a un Estado como el no, y a él no. Claro, menos a él, pues, ¿no ves? Pero por eso ha ido cambiando, o sea, ¿no ves? O sea, cuando ya tienes poder,
quieres una cosa, quieres otra cosa, quieres... Entonces, y si hay personas que le digan, sí, bien jefecito, cómprate esto más jefecito, faltaba que se compre un submarino y trate de... No navegar, pero en serio, o sea, yo creo, claro, yo creo que ese ha sido el error, o sea, de que el presidente ha ido cambiando, y por eso te doy el ejemplo del presidente Pepe Mujica, que él ha estado el tiempo que además le decía la Constitución, se ha retirado. Y lógicamente cuando tienes el poder, pues quieres más poder. Se convocó al referéndum revocatorio, ratificatorio, perdió Evo Morales. Pero Alex, perdón, antes, Pepe Mujica. Pepe se va a ir. Claro. Y él ya lo ha dicho. Sí, o sea, sí. Qué desgracia, ¿no? Que la humanidad pierde ese tipo de gente. Pero, ¿por qué Pepe es así? Su petita, ahora sigue en su chacrita con su tractorcito. Su misma casa. La misma, sus gallinitas. Sí. Alex, Pepe se preparó, leyó, se cultivó, o sea, ese es un factor. Claro. Yo sé que algunos me van a decir, ¡ay, qué discriminador, este es racista, ignorantes, no sé! No es ese el tema, Alex. Pepe Mujica es un hombre muy cultivado, muy culto, muy convencido de lo que quiere. ¿Eso marca una diferencia o no? Pero además mantuvo sus raíces, ¿no? Lo que Evo ha cambiado totalmente. El Evo que era, bueno, estoy hablando antes de que entre el gobierno de hace 10, 20 años, o sea, pues cambió radicalmente luego de estar años en el poder. Es que la en miel, toda pues, forma, claro que el sí. El poder, Alex, o sea, claro es que fatal. Sí. Y ahora, hermano, yo te hablo con la máxima sinceridad en el tema que me has preguntado. A ver. Yo no conocía las inclinaciones sexuales del presidente Evo hacia menores de edad. Si hubiese conocido, ¿no?, en esa amistad y sinceridad que teníamos, le hubiese dicho, no haga eso. Conocía sí que Evo tenía, las he conocido a varias de sus compañeras, enamoradas, etc. Porque debilidad, digamos, no por debilidad, parejas, sino que parejas. Claro, porque además soltero, presidente, o sea, hombre, ¿no? O sea, que puedes tener, si eres soltero. Pero claro, claro. La Gabriela sí sabías, de la Zapata. Claro, yo la conocí a Gabriela en la campaña del 2005, antes de la campaña del 2005, pero las conocí también a otras personas, que lógicamente dar nombres, etcétera, no viene al caso, pero... Alex, tú me jalas mi lengua, así como si fuera liga. ¿Hay la tal guagua o no con la Gabriela, Alex? O sea, y porque eso ya es vergonzoso, ¿no? Que hubo, no hubo. No, dice que no había habido la guagua. Primero, hemos tenido la guagua y se había muerto. ¿Hubo o no hubo? Mira, es que el poder, hermano, cuando te transforma hasta en cuestiones así tan humanas, ¿no? Y tan éticas y tan morales de decir, oye, puta, yo me alegraría pues por tener mi guagua. ¿No ves? Y contaría los días para que nazca y tenerla en mis brazos. Yo te confirmo que conozco a los testigos, a 2 testigos, que le acompañaron a Evo Morales y a Gabriela Zapata a un registro civil en Cochabamba para inscribir a su hijo. A los 2 testigos, claro, los conoces, claro, los acompañaron, claro, estuvieron ahí ante una notaria. Claro, y eso significa que hubo pues la guagua. Y ¿Puedes además... ¿Puedes decir el nombre de los 2 testigos o prefieres no? No, o sea, no. Pero, ¿sabes qué? Claro, les conozco, han estado en la campaña, han trabajado con nosotros, y Evo les dijo, tú y tú, acompáñenme. Ah, él les dijo, claro, claro. ¿Y no estuviste tú más? No. No serás vos uno de ellos. No, es que ya no estaba. No. Ya, bueno, después, y además me contó uno de ellos. Ya, contó uno de ellos. El niño se llamaba Fidel Ernesto, por Fidel Castro, y el Ernesto Che Guevara, pero, hermano, no puedes decir pues ahora que ha desaparecido un niño. Y no es este el único caso, o sea, estamos hablando exactamente lo mismo de esta señorita Anaí, Cindy Saraí, y de su bebé. O sea, ¿dónde está su bebé?
¿O qué ha pasado también con este otro lo caso? Lo de Cindy Saraí, la niña tiene ya 8 años, Alex. Claro, estaba estudiando hasta antes que existe este... Pero claro, lo que habría que preguntar es si en el caso de Nemesia Chacollo la historia es más o menos parecida. Tú decías que te sorprende cómo el poder puede llegar a deshumanizarte, desensibilizarte totalmente, porque no puede ser pues que una guagua, un niño desaparezca. Ahí te quedaste, Alex. Y eso suena tenebroso, Alex. Sí, sí, totalmente. Más aún cuando estás huyendo a la justicia. Hoy día el expresidente Evo Morales Ayman no se presentó a declarar, a testificar, a aclarar la situación de una presunta hija para él. O sea, y esto a mí me parece criminal, Pedro Saúl. O sea, no puede ser. O sea, en una persona que tiene todos los sentimientos cabales, no puede ocurrir. O sea, primero que en el caso de Gabriela Zapata, cuando se reencontraron en Oruro, sí, ella es una cara conocida, ¿no ves? A una persona con la que has estado, con la que has convivido, con la que has tenido un bebé, y ahora en este caso no tener la valentía, la hidalguía para ir, declarar, esclarecer un caso, y seguro que la justicia lo ha declarado rebelde, ¿no?, que existirá una orden de aprehensión, pero ¿qué está haciendo Evo Morales Ayman? Para que te des cuenta cómo ha cambiado también. Yo les recuerdo a Evo en el trópico de Cochabamba, en varias poblaciones del trópico de Cochabamba, caminando, reuniéndose, charlando con la gente, comiendo, o sea, libre, ¿no? Amando esa libertad que todos queremos, pero ahora le ves custodiado por gente encapuchada, armada. Y grandotes, claro, no creo que sean chapareños. No creo yo también, pero o sea, ese es el cambio que tiene Evo Morales. Evo Morales no puede pisar en este momento ningún otro punto del territorio nacional. En eso ha quedado aquel presidente indígena que ha ingresado a Palacio de Gobierno por la puerta grande, pero ha salido por una ventana, aquel presidente que tenía el 67% de la población y ahora no puede ir a ningún otro punto que no sea el Chapare. O caminar por la calle. Lógico. Entonces, mientras no se aclaren este tipo de acusaciones de delitos gravísimos, estupro, pedofilia, trata y tráfico, o sea, mientras no aclare, o sea, toda la población pues le va a juzgar, o sea, porque está huyendo a la justicia, como él mismo dijo, Pedro Saúl. Quien no se presenta ante la justicia es un delincuente confeso. Pero Alex, aquí tengo 3 minutos más, Alex. Voy a apelar a tu lectura ya sociológica un poco más de fondo. ¿Por qué hay gente que a pesar de todo lo apoya a Evo Morales, el Chapare, por ejemplo? Me dicen que ya no todos, que hay ciertas fisuras. Alguien me decía, hay gente, Pedro Saúl, que lo podría ver a Evo Morales, estoy hablando de un supuesto, lo podría ver violando a una niña de 12 años, lo podría ver y lo seguiría apoyando. Y diría, no, pues es que seguro esta chiquita de 12 años lo ha provocado pues, al jefe, entonces que se aguante, pues el jefe tiene todo el derecho, ha sido una locura, o sea, una obsecuencia absoluta. ¿Por qué, Alex? ¿Por qué hay gente que, a pesar de las evidencias, la contundencia, las cosas que tú has dicho, lo apoya y dice, no, mentira es, le quieren hacer daño? ¿Qué ha pasado con esa gente? Yo creo, Pedro Saúl, que en el país existe un voto duro de aproximadamente un 30%, mira lo que te estoy diciendo, aproximadamente un 30% que le va a apoyar a Evo durante años, como ha ocurrido con el MNR, por ejemplo, con Víctor Paz Estenssoro en su primera gestión. MNRistas había por lo menos 40 años más, ¿no? ¿Y a por morir, qué? Apoyo a morir, haga lo que haga. Lógico. Porque Evo tuvo la capacidad que ningún otro presidente de la historia del país en estos 200 años tuvo, que fue llegar hasta el último rincón de la patria con alguna obra. Aunque sea una obra que no sea necesaria para la comunidad, gente que nunca había visto la cara de un presidente. Claro, y o sea, tú veías la emoción de la gente de recibir un presidente, además de su clase, ¿no es cierto? Eso no lo van a olvidar nunca, aunque haga lo que haga.
y aunque analicemos y digamos lo que sea. Yo he quedado sorprendido, me estoy reuniendo ahora con alguna gente de Cochabamba, de las provincias en Cochabamba, y el voto duro de Evo en algunas regiones ha crecido, en otras por ahí ha disminuido. ¿Y por qué? Uno, porque dicen, con Evo no teníamos estos problemas de gasolina, de diésel, de dólares, etcétera. Ahora están subiendo todos los productos de la canasta familiar. No teníamos. Pero ellos no saben qué es el Evo, la causa. Exactamente. No nadie les explica. Pero eso no les interesa, Pedro Saúl. Lamentablemente, como no les interesa estos graves delitos que él solito, sin que le obliguen, ha cometido, ¿no es cierto? Y estoy convencido de que por lo menos a esta gente será muy difícil hacerles cambiar de la noche a la mañana. Ellos son evistas, son del ala radical del MAS, yo creo que por un buen tiempo, y seguramente que continuarán aunque le detengan a Evo. Un minuto, Alex, un minutito. Evo Morales, ¿volverá a ser presidente de Bolivia algún día? Yo creo que no. O sea, el pueblo boliviano es muy maduro. Por toda la historia y las diferencias que tenemos con los diferentes países del país. No creo. O sea, por la vía democrática no creo. Primero... por la vía democrática no. Ya. O sea, legal y legítimamente está inhabilitado. Constitucionalmente está inhabilitado. Actualmente, moral y éticamente está inhabilitado. O sea, no creo que pueda. Hermano, solamente te quiero decir que me has explotado mucho. Realmente, dirás que no te ha gustado la entrevista, Alex. Gracias. No pierdes. Y justo en la despedida, ¿no? Bueno, Alex Contreras, en esta entrevista acá en la mañana en directo en Herbol, usted juzgará.